¿Estáis frescos? ¿Sí? Pues vamos con el taller. Vale. Tenéis en el Moodle el PDF, porque como la pantalla hay cosas pequeñitas con mucho detalle, para que podáis verlo. Yo os digo la página. Estoy en la página 27. No voy a seguir la paginación del PDF en orden, porque como hemos improvisado. Vale. De Gilles Deleuze tenemos un libro que os recomendaría, que es La filosofía, con Bruno Munari. Bruno, no, siempre lo digo mal. Con Gattari. Sí. Félix Gattari. Sí. Y de este libro desarrollé un proceso creativo para generar conceptos. Los traje de un párrafo de Gilles Deleuze. Sigo leyendo ese libro porque leo como 2 o 3 páginas y me da tanto que puedo leerlo durante años. No sé si conocéis su obra filosófica o sus premisas, pero os lo recomiendo. Cuando daba clase de diseño, que vengo dando clase de diseño desde el 1999 antes, los alumnos, cuando trabajábamos los conceptos, me preguntaban a menudo, ¿pero qué es el concepto? Y he dado definiciones que me arrepiento muchísimo, hasta que encontré a Gilles Deleuze, que él define el concepto como una idea abstracta y general para explicar la realidad. Y creo que es un concepto muy antropológico, creo, Vosotros estamos para debatir, que a mí las clases para debatir y participar me gustan mucho. Basándonos en esta declaración de Gilles Deleuze, me gustaría comentaros en la página 30, casi en el prólogo, él expresa su inquietud por cómo se desvanecen nuestras ideas. O sea, todos nos hemos despertado o bien influidos por un sueño o porque hemos escuchado algo o hemos encadenado una idea con otra y decimos, esta idea es buena, la tengo que escribir. Y no lo hemos escrito y se ha ido. Y muchas ideas, según también Gilles Deleuze, habla de un firmamento y cosas muy filosóficas y poéticas para entenderlo. Lo que hacemos es adoptar las ideas de otro, que si nos vamos al momento político actual o anteriores, todo está lleno de ideas, la política también, y ahí vemos cómo adoptamos rápidamente las ideas de otros, ¿no? Entonces creo que bien merece la pena detenerse y hacer un planteamiento de ellas. Y tengo comprobado que cuando se hace en grupo, se fijan mejor. Luego me iré a Richtel, que fue un ingeniero, que le dio un toque así espiritual. Empezó a hablar de cosas menos de ingenieros. Que pertenece a que nuestro pensamiento está muy enfocado a una relación de sistema y necesita un proceso. Entonces, cuando fijamos las ideas dentro de un proceso, se interconectan. Gilles Deleuze dice que me gusta mucho esto. El concepto es una cuestión de articulación, de repartición y de intersección. Si no plasmamos las ideas expresadas, ya sea bien escrito, visualmente, con música, hay muchas formas de hacerlo, es muy difícil articular eso que hablaba también Gilles Deleuze del rizoma, ¿no? Esa capacidad que tiene de colonizar. Y bueno, también la idea de que cada concepto tiene que ser reactivado. Esa revisión que vamos a hacer en el taller, porque vamos a pasar vuestras ideas por varios filtros, hace que se reactiven. Cada concepto será, por lo tanto, considerado el punto de coincidencia, de condensación o acumulación de sus propios componentes. Esto lo dice Gilles Deleuze. ¿Vale? ¿Algo que queráis comentar? En la página 28
Estáis viendo un proyecto que hice de autoencargo, en este caso para el proyecto final de grado de la carrera de diseño. Lo hice en la Escuela Superior de Diseño de Madrid, pertenece a las escuelas de arte. Y es una escuela muy vinculada al movimiento Arts and Craft, un poco la Bauhaus, y es muy de taller. Entonces no vais a ver un diseño muy técnico. Me propuse hacer una gráfica documental de la sonda Voyager, que se lanzó en 1977, con un disco gramófono que llevaba pegado con un registro de nuestra civilización en la Tierra. Y el contenido es muy gracioso, porque vienen fotos, entonces unas como comemos, otras como se gesta a un niño, saludos en 25 o 55 idiomas, ya no recuerdo muy bien. La música, muy importante, entre ellas las apariciones Goldberg de Bach, de Glenn Gould, y me propuse revisar ese contenido haciendo una gráfica documental basándome en lo que descubrí como método creativo de Gilles Deleuze, que lo vais a trabajar vosotros, y así trabajé todo el proyecto, y lo que hice fue bueno, os lo cuento mejor basándome en lo que vais a ver. Estáis viendo en la primera, así os familiarizáis cómo vamos a trabajar. Objeto en mi trabajo fue nuestra civilización. La figura, un libro objeto. Dentro de la disciplina del diseño, los libros objeto son muy propios del diseño gráfico, sobre todo, que es lo que yo estudié, que están cercanos al libro de autor. El diseño no es arte, yo lo defiendo a muerte, no es arte, pero sí que estamos en un terreno de experimentación muy cómodo, a mí me gusta más. Entonces, me propuse hacer como figura un libro objeto, los márgenes, que es la identificación de oportunidades, ocasión, holgura, espacio para un acto o suceso. Empleé la música de esos contenidos que llevaba el disco gramófono. Lo transitivo, la representación de la música, ¿vale? O sea, el territorio conceptual, la música en concreto. No elegí las fotografías, no elegí otro de los materiales que lleva la sonda Voyager. Lo móvil, la lectura de este libro, que tenía una altura de 2 metros, desplegado, era con realidad aumentada. Estoy hablando del 2015, me ayudó una compañera ingeniera, que si no yo no hago realidad aumentada. Como sujeto, utilicé arquetipos para hablar de nuestra civilización en la Tierra, en concreto la representación de mapas con un nivel de abstracción. Estáis viendo en el siguiente, que es el telón de fondo, la representación del ambiente, el ambiente que envuelve un acontecimiento influye en su desarrollo. Utilicé la técnica de grabado, ¿vale? Os estoy mirando y veo que está contando esta mujer, porque os estoy dando un salto de una definición casi poética más que filosófica para expresaros cómo yo entendí eso, ¿no? Cómo lo relacioné con mi trabajo, cosa que vais a hacer vosotros. Sobre el centro, que es la identificación de donde parten y convergen naciones particulares, para representar esa música y la poesía utilicé arte textil, que lo diseñé. Lo sustancial usé el lenguaje gráfico, y lo que es la referencia utilicé en los mapas abstractos como matriz de grabado para el libro. La pena es que no os lo puedo enseñar, no lo tengo. Y el vídeo que lo presenté en Media Lab Prado, y me he dado cuenta que no existe. Y luego, parte del análisis funcional. Esto es como yo enfoqué la metodología para mi trabajo. Como vosotros vais a enfocarlo para cómo narrar una investigación, solamente quería mostraros un poco que estáis viendo imágenes, ¿vale?, que a mí me sirvieron de referencia y conceptos. ¿Alguna duda? Supongo que sí, ¿no? Yo querría saber un poco más de por qué no consideras el diseño arte. Porque suele estar ligado
a una fase funcional. Es decir, cumple una función y sobre todo hay un cliente. Y en la mayoría de los casos el cliente manda, a veces con muy buen criterio, ¿eh? De hecho, como diría, creo que lo dijo Alberto Corazón, el diseño está a la altura del cliente que ha encargado el trabajo. O sea, el trabajo final de diseño está a la altura del cliente que lo ha encargado. ¿Puede ser arte si es autoencargo? Creo que no. Incluso en la pasarela o en la presentación de unos diseños que excedan lo verdaderamente funcional. Es que en ningún caso podría convertirse o que pudieras considerar. Puede haber casos, ¿no? O que me emocionen mucho. Hablaría de que me puedo emocionar con el diseño de, por ejemplo, un vestido o un abrigo. Me puede emocionar. Pero arte, creo que no. Entiendo el arte, me parece que está a otra escala. ¿Para ti sí? No, pero es un tema en el que no había pensado nunca y como siempre he asociado a las grandes artes, o sea, he pensado que en las grandes artes el diseño siempre ha tenido una importancia muy grande, ¿no? Sobre todo en la literatura, en la pintura, la descripción de los diseños siempre me ha parecido artística, por tanto quizá había confundido la idea de que así lo vean con la propia creación, que es quizá en lo que tú estabas incidiendo. Pero fíjate, a la hora de explicarlos ha sugerido la idea de cumplir una función, ¿no? También es verdad que es mi opinión, nada más. Claro, es lo que me interesaba, sin duda, y me ha gustado. Sí, es verdad que en cuanto adquiere ese papel de más funcional, me surge la duda cuando ya lo excede, cuando ya no es para tapar el frío, cuando ya no es para vestirnos, sino que empieza a ser una floritura, incluso en los pueblos más primitivos, en los que ya tratan de imitar una naturaleza. Es que a lo mejor nos estamos metiendo en arte. Claro. El ser humano ha diseñado desde sus comienzos las pinturas rupestres. ¿La pintura rupestre es un diseño? No. Pero ¿cómo lo hacían? Sí, porque era una pajita, ¿no? Y esparcían, ¿no? ¿Cómo estar sí, soplando? Sí, pero tiene un nombre el hecho de hacerlo. Estarcir, no recuerdo ahora. Y el diseño de esa pajita, que seguramente habían intervenido poco, pero construía sus herramientas. Entonces yo el diseño casi lo veo más como herramienta que nos permite dar con soluciones a necesidades que tenemos. Y eso el ser humano, el cuervo también lo hace, y más animales, ¿no? Pero el ser humano de siempre, ¿no? Yo tengo una pregunta, puede que no lo hayan escuchado, pero cuando estamos mirando este diseño experimental, vemos objetos, figuras, márgenes, etc. ¿Son cada uno proyectos individuales o hace parte de una colección, un diseño específico? Sí, es todo un conjunto. ¿Podrías hablar más se despliegan. Lo vais a trabajar con objeto, sujeto, figura, telón de fondo. Es decir, son figuras filosóficas que articulan la conceptualización de un proyecto, sea lo que sea. Nos hemos metido con diferentes proyectos y vale. ¿Y en este caso cuál fue tu proyecto? Un libro de 2 metros realizado en grabado y tenía... os pasaré... Puedo pasar el vídeo que me lo bajé de Media Prado, que lo presento. Te lo mando y lo podéis ver porque no lo tengo. Realizado con matrices de grabado, que eran mapas, una abstracción en mapas, que presentaban con ello la poesía y la música del contenido de la sonda Voyager. Recorriendo el arte textil, que presenta muchísimo la escultura, bueno, es una consideración mía, que el arte textil presenta las culturas, ¿no? Pero llevo un poquito atrás por la incompatibilidad entre arte y funcionalidad, porque me llama mucho la atención. En el caso de la música se considera un arte, pero a la vez funcional desde
su inicio. Claro. Y siempre hay clientes, tiene periodos, es un tema económico también. Sí. Entonces me parece muy interesante la contradicción entre arte y funcionalidad. Y también quería preguntar por el uso de la música dentro de tu propuesta, porque en sí mismo también tiene una función. Entonces, me parece que varios tipos de funciones sí que las articulan de una manera interesante y no acabo de entender la incompatibilidad entre arte y funcionalidad. Bueno, no tanto función, sino diseño, que el diseño responde a una necesidad funcional, cubre o debería de cubrir puede cubrir una necesidad funcional, pero luego el arte puede tener unas funciones. O sea, más bien quería meterme en la definición de diseño para mí desde el punto de partida que puede haber, en la mayoría de los casos hay detrás un diseño funcional. ¿Y consideras que hay arte que no cumpla ninguna función? Sí, es fantástico que no lo haga. Quería volver un poco a lo que planteaba Héctor, en un sentido un poco a lo mejor más técnico. Sí. Con respecto a las categorías que aparecen aquí, con las que vas trabajando, ¿cómo las construyes? ¿De dónde partes? De un párrafo de Gildeles. Un párrafo. Todas estas categorías vienen en un párrafo que a mí fue como una iluminación. Ajá. Y me lo pasé bomba, ¿eh? ¿Y el proceso creativo es lineal? Porque veo que aquí aparece un orden, es más como un... Qué buena pregunta. Pues este taller que creo que con Juan han sido 4 veces y luego en otros contextos, hasta lo he llevado con ingenieros en un contexto muy tecnológico, pues he roto a veces el orden, porque les costaba arrancar con objetos sujetos, siempre cuesta mucho. Entonces me iba a otras par de figuras, conseguía que pudieran abstraer, porque en el fondo es un ejercicio de abstracción y no estamos acostumbrados a abstraer y menos compartirlo, porque nos da vergüenza. Vale, pues vamos a arrancar. Tenéis en Moodle las direcciones, las URLs, las web, por grupos. Grupo 1, pues así, ¿no? Grupo 1, ¿vale? Grupo 1 a la izquierda, grupo 2, ¿quién quiere ser? Bueno, pues correlativos. Grupo 2, ¿vale? Grupo 3 y grupo 4. Cada grupo abre porque pone grupo 1, grupo 2, grupo 3, entráis, ¿de acuerdo? ¿Te parece bien esta disposición, Pilar? ¿Te parece que se pongan enfrentados 2 y 2 para que trabajen viéndose las caras? Como casi... Como están en línea, no sé. Como hay 2 fases, divergencia, convergencia, bueno, o elegirlo vosotros. Vais a trabajar la fase de divergencia del taller, que dura media hora, vamos a ir a toda carrera, bueno, a lo mejor un poco más. Vais a trabajar casi de forma individual, aunque podéis hablar. O sea que si queréis podéis seguir sentados como estáis ahora o como queráis. Luego, la segunda parte sí que vais a trabajar en grupo. Podéis elegir, pues lo que queráis. Lo que queráis. Así, podéis poner 2 y 2. Podemos mover las mesas para que hagáis corrillo. Si ponéis las 2 mesas enfrentadas, que quiere meterse dentro. Muy bien. Buena idea lo que estáis haciendo. El grupo 4, si queréis hacer lo mismo, quitaréis una mesa y os sentáis mirándoos. Bueno, esto es diseño social. El diseño aplicado a la sociedad, en un contexto de cómo pueden vivir mejor las personas. No se llevó a cabo, pero sí he visto luego proyectos, no porque nos hubieran copiado. ¿Sabéis? Este concepto inglés que me gusta mucho, que es situational awareness, que es la memoria colectiva, no la memoria colectiva, las ideas. O sea, no se inventó el fuego solamente en un sitio, se inventó casi al mismo tiempo en varios sitios a la vez. Pues esto debió de pasar. Entonces nos planteamos un proyecto para... no es etnografía, porque lo hicimos mal.
No mal porque lo aplicáramos mal, sino porque los antropólogos lo hacéis mejor. Por eso yo me metí a estudiar el máster, porque el diseño ha cogido préstamos de la antropología, pero lo aplica de una forma lo tiene que aplicar mejor. Lo hace mal. Entonces, el proyecto planteaba cómo dar valor a las personas mayores y cómo generar vínculos entre la sociedad y las personas mayores, vínculos emocionales. Y el proceso de trabajo está comprendido en este Canvas, que es lo que proponía el curso, lo llevé a cabo en un proceso de pensamiento que es el Canvas. Desde el brainstorming, cómo asociamos ideas, podéis hacer zoom, se ve. Qué objetivos nos planteábamos, los players, fijaros la palabra tan fea, pero es así como lo llamamos en el curso, con qué tipo de personas íbamos a hablar, nos planteamos un focus group, el script de los talleres que hicimos, que eran entrevistas, para preguntarles a todos lo mismo, más o menos, y qué recogimos de esas entrevistas. El espectro de edad era de 65 a 85 años. Y nos encontramos que había muchísimas diferencias, que un abuelo de 60, bueno, abuelos, que ni siquiera es abuelo, de 65 años no tiene nada que ver con otras generaciones anteriores y no tiene nada que ver alguien a lo mejor de una ciudad con alguien de un pueblo. No, tampoco se puede clasificar, Y de ahí, aquí me parece interesante el diseño en respecto a la antropología, porque yo estoy acostumbrada a ofrecer soluciones, es decir, implicarme y plantear una intervención en el contexto. Por eso el diseño aplicado. Que se llevara a cabo, pues no siempre lo he conseguido, ni en empresa, porque hay muchos trabajos que se han quedado en esa parte que es implementar, ¿no? Nos vamos a quedar como vosotros habéis hecho un ejercicio de divergencia, es decir, generar conceptos. Los ingleses también lo llaman insight, la palabra que para mí en español se aproxima más sería el momento eureka, ¿no? Cuando tienes ahí un chispazo, ¿no? Y después de hablar con las personas mayores nos dimos cuenta, y esto os lo enseño en la siguiente página, que estaban preocupados para hacer ejercicio, los que podían hacerlo y los que no, que necesitaban compañía, que les gustaban los niños, les gustaba mucho la radio, la televisión también, pero la radio les encantaba. Les preocupaba la tecnología, pero estaban ya bastante sueltos con la tablet en aquel momento. Este proyecto es del 2014. La soledad les preocupaba muchísimo, muchos que habían perdido a su pareja y vivían solos. Y ¿veis? Estos serían los POSIT. Si hacemos una simulación con lo que habéis hecho vosotros, serían vuestros POSIT, ya sean imágenes o expresado. Y luego este curso, que está basado en el método de Stanford de Design Thinking, que luego lo desarrolla más IDEO, que es una empresa americana, que hay muchos antropólogos en esa empresa, se forman conjuntos de temática. ¿Veis? Está en el POSIT amarillo-naranja las relaciones, los canales, la salud, sus necesidades, las frustraciones, ¿vale? Y esto es lo que vamos a hacer, generar conjuntos. Y paso siguiente, les vais a poner un título a los conjuntos. Primero categorizamos y después les ponemos un título. Os recomiendo una frase que no sea muy larga. El cómo podemos es una cosa que IDEO ha implementado mucho, que implica esa implementación. Es decir, la solución desde el que la está concibiendo, cómo puede presentarla para llevarla a cabo. Ahí ya no sé si nos va a dar tiempo a meternos tanto, pero con agrupar, categorizar y ponerle un título a esas agrupaciones, hoy terminamos bien, ¿vale? Entonces, esto aplicado al Canvas que estamos trabajando, lo vamos a
llevar a cabo van a ser 5 minutos por cada ejercicio de la fase de convergencia. Es decir, objeto y sujeto van a construir el planteamiento. Os recomiendo copiar y pegar los POSIT y algunas de las imágenes de referencia en las casillas de abajo, ¿vale? Pueden estar varios POSIT en la casilla, ¿de acuerdo? Copiáis y pegáis, no mováis, porque así no perdéis lo que habéis trabajado en las figuras de arriba. Y los agrupáis por categoría y les ponéis un título. Os recomiendo que os repartáis el trabajo. 2 trabajan en objeto y... No repartáis. En grupo, ¿vale? Porque no tiene sentido. Perdonad que acabo de improvisar. Estáis viendo que objeto y sujeto os van a acercar al planteamiento, la figura y el telón de fondo a una ocasión. Esto es lo que Gildeles habla de agrupación, ¿vale? Y repartición, porque vais a repartir en categorías. Los márgenes y el centro van a presentar unas circunstancias, lo transitivo y lo sustancial unas condiciones, lo móvil y la referencia unos paisajes, unas personalidades, que aquí podéis tener dudas porque teníamos una unidad de análisis que hablaba de etnografía en la figura del sujeto, pero aquí vais a profundizar de una forma más abierta, ¿vale? Y luego, longitud y profundidad, unas incógnitas de planteamiento. ¿Alguna duda? Copiamos, pegamos los POSIT de arriba, los dejamos abajo, los que tengan valor. Vais a hablar bajito, para que podáis trabajar todos. Y luego les ponemos un título. Son los POSIT. No, las imágenes también. Por eso tenéis 2 columnas de rectángulos, de casillas, que podéis arrastrar, copiar y pegar. ¿Y en dónde se le pone el título? Como vais a agrupar, ¿vale? Imagínate que, mirad la pantalla, ¿vale? Imagínate que selecciono me voy a uno que tengáis más cosas. Por ejemplo, y este. Y espérate, que me cuesta a mí también, porque no es mi ordenador. Copio, sitúo aquí y pego. ¿Vale? Y podéis coger, ¿veis? Necesito que miréis todos la pantalla un momento. Tenéis una barra de herramientas a la izquierda que pone Sticky Notes, os permite elegir un POSIT de otro color. Elegís un color distinto para poner categoría, por ejemplo, categoría naranja y verde el título, ¿vale? Y lo ponéis al lado, ¿vale? Se arrastra y se pone. Mira, sale muy pequeñito. Ay, que me he puesto a seguir a Martín. Mi perro se llama Martín también. A ver. Qué bueno. Aquí, no, es que estamos poniendo a los perros nombre de persona, que estoy a punto de también ese tema de TFM. Y lo redimensionáis. ¿Vale? ¿Alguna duda? Vale, son las 7 menos cuarto. Mi presentación, como tenéis el PDF, si no da tiempo, lo tenéis ya. Vais a ver ejemplos a nivel corporativo y os recomendaría un esquema que os he preparado, entender un poco a lo largo desde la Revolución Industrial hasta el 2010, qué ha pasado con el diseño por diferentes enfoques tanto científicos como de otras disciplinas. Si os tenéis interés, está ahí, porque creo que no nos va a dar tiempo. Vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a ir a 4 minutos, no 5, por cada... Te borro estas de aquí, ¿vale? Y os voy marcando el tiempo como antes, ¿vale? Empezamos con el planteamiento. Tenemos en cuenta el objeto y el sujeto. Primero, categorizamos y segundo, damos título a la categoría. Si faltaran POSIT, también podéis crearlos, ¿eh? Empieza a contar el tiempo. 4 minutos. Uy.
No, 3 no, 4. Perdona que no puedo decir. Nos quedan 2 minutos 12 segundos. Joder. Con tanta presión no puedo. Es que aquí tiene que haber algo más. Un título. Vamos a poner justo ahora. Política local, contexto político 2019-2022, Valle del Lurín, de Lima, metropolitana, las periferias sur, altos índices de pobreza multidimensional, poca tecnificación de la mano de obra, lomas, río, litoral, valle, pueblo, burguesías locales, cultura de la corrupción. También cerráis muy bien, ¿eh? Aquí podéis apreciar que hay un título que es muy largo. Sería bueno, no está mal, pero mejor un poco más corto, porque tiene demasiado. Y siempre cuesta contar más, o sea, hay que partir de menos para contar más, no al revés. Pero está también muy bien, ¿eh? Es el activismo ecológico con la utilización del cuerpo, y el primero es cuerpo en el museo como medio para la protesta, hackear el sistema desde dentro, un momento clave para cambiar, la diversidad de intereses se contradicen y, mismo océano, barcos distintos, se plantean muchas preguntas desde los puntos de partida construidos. Está muy abierto, ¿lo veis, no? Sí. Pero... Gana más en imágenes el nuestro. Que gana más en imágenes el nuestro. No os comparable de peor, digo que está más abierto porque los títulos son muy abiertos. Sí. Lo veis en vosotros, ¿no? Sí. O sea, que si tuviéramos más tiempo se refina y se acota más en el título, pero que está muy bien, ¿eh? Si veis que son clavos para contar. Seguir tirando del libro. ¿Lo veis eso? ¿Os serviría? Sí. Vale. ¿El grupo 3 está? Me voy a la primera página. Sobre mi vida profesional os lo voy a contar rápido porque no está incluido en el PDF. Esto para poder lanzarlo, control T. No. ¿Cómo puedo poner pantalla completa? ¿Control L? Sí. Bueno, mi vida profesional, hice un curso de infografía, es mi primer contacto con el diseño en 3D. Sufrí un montón y monté una empresa, seguido de esto casi, que la tuve 11 años. Un pequeño estudio de diseño, de comunicación gráfica, en el que aprendí de todo. Aprendí a hacer facturas, a hacer presupuestos que nos llevaban un día entero. Trabajé para teatros, tuve esa suerte. Para El canto de la cabra, no sé si les llegaste a conocer, Elisa y Juan, y fue el trabajo que lo mimábamos y disfrutábamos muchísimo. Llegamos a ser 5 en el estudio en los mejores tiempos. Es muy complicado emprender porque te tienes que entender con tus socios y yo tuve la suerte que se fueron los dos, no me entendía con ellos y luego desde ahí fueron años de descubrir cómo trabajar en vez de una jornada de 5 horas, 4 días a la semana. Pudimos hacerlo después de 3 años de matarnos a trabajar a destajo, porque llega un momento en que te das cuenta que no es cuestión de echar muchas horas, sino echarlas bien. Pero eso necesita un tiempo. Vino la crisis, tuve que cerrar el estudio porque mis clientes cerraron. Empecé una andadura de trabajar con ingenieros porque eran los únicos que me ofrecían trabajo. Empecé como analista funcional, que es la representación del diseño más técnica. Arquitectura de información también se llama, que es el paso previo antes de generar interfaz, o sea, diseño hombre-máquina. Cómo nos relacionamos con pantallas. Os hablo del 2013. 2012. Ahí estudié la carrera de diseño, que me lo pasé pipa, porque era estudiar mi vocación. Si no lo estáis haciendo, os recomiendo que lo hagáis, pero que sea vuestra vocación lo que estáis haciendo. Y
fueron varios años de trabajar como consultora en consultoras que trabajas para diferentes empresas, convivir con mentalidades muy diferentes, que es la del diseñador, que el entorno más normal era antes las agencias de publicidad o los estudios de diseño, con ingenieros. Y ahí lo he pedido varias veces, ampliar la plantilla a jefes majos que he tenido con antropólogos. Los antropólogos creo que sois muy necesarios en empresa. Os puede gustar o no, pero el que tenga inclinación por meterse en el mundo corporativo, que sepáis que sois muy necesarios. Sois capaces de medir con indicadores de cambio, ver el análisis cuantitativo y cualitativo en los proyectos, y que es un contexto, es la ciencia que estudia la naturaleza del hombre, y las empresas también lo son. Bueno, dicho esto, os cuento muy rápido. Aquí estáis viendo desde la revolución industrial al 2010, más o menos, qué postulados científicos sociales y teóricos de distintas disciplinas han ido modulando lo que era, primero, desde el Arts and Crafts con William Morris, que estaban muy preocupados porque el diseño en producciones en masa de la revolución industrial estaba acabando con la artesanía. Este era un pijo de Londres, pero con muy buen gusto. Y valoraba el valor de la artesanía. Walter Gropius, que antes estaba hablando Iván de él, desde la Bauhaus se plantea un enfoque más racional, pero también vinculado a la artesanía, en la que tendría lugar el diseño internacional. Estaban muy preocupados y a nivel tipográfico se sacaron tipografías maravillosas a nivel diseño gráfico. Estamos hablando de un momento que era diseño funcionalista, ¿vale? Y aparecen semiólogos, Tomás Maldonado, en la escuela de Hull, que habla que el diseño se estaba mirando demasiado a sí mismo, se estaban desarrollando metodologías autorreferenciales. Pero casi en paralelo aparece Richtel, que es un ingeniero que mientras se está planteando el diseño con un enfoque científico-industrial, él habla por primera vez de la problematización del diseño y habla de los problemas de segunda generación, los problemas perversos. Tenéis una slide que hace un hincapié a uno de sus textos en las que él establece los puntos que presentan esos problemas de segunda generación. Los problemas de primera generación son problemas que se resuelven mediante la experiencia, y los de segunda generación no están en una solamente, es decir, no se resuelven por la experiencia. Aquí os quería contar, no me extiendo más de ese esquema, cómo para resolver, sobre todo en gran empresa, que empiezo a hablar de mi experiencia, somos como, este es como un dicho, un cuento hindú que habla de ciegos describiendo partes de un elefante que no pueden ver el elefante. Pues en las grandes empresas, en diferentes departamentos, tienen una idea, unos de la cola, pero no saben qué forma, la pueden interpretar como, el ejemplo es muy ilustrativo, ¿no? Como una cuerda, pero no saben qué es la cola del elefante. Me gusta mucho el elefante porque Pilar ha trabajado muchos años en Telefónica, que es como un gran elefante, ¿no? De hecho, las grandes empresas se llaman a sí mismas elefantes. Y es muy fascinante justamente ver cómo tú tuviste que reorganizar o hacer que diferentes perfiles profesionales se pusieran de acuerdo para generar determinados artefactos que resolvían problemas tecnológicos y sociales que Telefónica se estaba planteando. Justo con lo que estaba diciendo Juan, aquí estáis viendo un trabajo como el que estamos haciendo aquí, pero físico. Esto dentro del diseño de servicios, que es otra área, en la cual me formé en la Escuela de Arte de Londres, me lo pasé pipa, os lo recomiendo una semanita. En una semana aprendí un montón. Es que la Escuela de Arte de Londres es una pasada. Tenéis diseño gráfico, diseño de moda, escenografía, todo lo que debería de pasar aquí en el Matadero, que se planteó, que no se ha llevado a cabo. Estáis viendo un blueprint, que es un artefacto con el que trabajamos los diseñadores de servicios para recoger, en este caso,
la experiencia de 6 áreas distintas que no estaban poniéndose de acuerdo, ni contrastando. Entonces dio lugar en 2 sesiones de 2 días con un canvas de como de 4 metros por 2 metros y pico, 6 metros, ya fueron 36 A3, lo hicimos a mano, no lo vuelvo a hacer, ¿eh? Y recogimos el área desde Product Marketing, negocio, tecnología, Customer Assurance, Global Service Manager y preventa. ¿Para qué? Para montar un portal y lo que no se ve, cómo se debería de orquestar todos estos departamentos para ofrecer el mejor servicio en un portal web al cliente. Hablo de grandes empresas, no era el cliente como nosotros, ¿no? Porque era un puto sin Dios. La gente lo hacía, pero como a manubrio, cuando estábamos digitalizando todos esos procesos. Y aquí estáis viendo, y esto es lo último que os voy a contar, cómo facilitar un proceso de innovación, un Innovation Call, que querían lanzar un departamento de la empresa para recoger ideas de los empleados y plantear un proceso para que todos aprendieran cómo llevar a cabo ideas, ¿no? ¿Esto era en Telefónica? Es en Telefónica. Aquí hicieron divergencia, convergencia, lo que hemos hecho, pero tuve que entrenar aquí, espera, que lo vais a ver mejor aquí. Tuve que entrenar a 7 compañeros para poder facilitar y abarcar esas 100 ideas. Era una barbaridad. Yo desde el primer momento dije, esto no va al peso, no es cuestión de recoger 100 ideas. Con 6 nos basta y sobra, pero no, 100 ideas. Llega la pandemia, teníamos que hacerlo en remoto, usamos Mural. Y quería contaros esto porque creo que es interesante. El contexto en el que lanzamos el Innovation Call era justo pandemia. Y me encuentro con un artículo que os he dejado la referencia de una consultora egipcia que planteaba ganadores y perdedores, entre comillas, por sectores. ¿Os acordáis la educación en esos momentos? ¿Cómo teníamos que resolver, estudiar en remoto, las clases, simplemente crear, publicar PDFs, subirlos a una aula virtual? El turismo se colapsó, pero en cambio hubo sectores que se beneficiaron. El healthcare, es decir, todo lo que era el sector salud en el mundo digital, que estaba ya preparado, se implementó rapidísimamente. Entonces, con este artículo generé un canvas. Aquí lo estáis viendo. Esto pertenece a un vídeo, por eso tiene tan poca calidad. No puedo poneros el vídeo porque pertenece a Telefónica y firmamos un acuerdo que no podemos mostrar mucho de lo que se hace ni os puedo mostrar ideas. Pero aquí estáis viendo una sesión como la de hoy con un canvas distinto. Aquí estáis viendo la premisa, que es cómo podríamos desde Telefónica tomar medidas frente al COVID-19. En el contexto de telemedicina os he hecho un zoom para que lo entendierais y aquí están poniendo con los compañeros cómo podían aportar ideas para el contexto de telemedicina. Y, por ejemplo, unión de bases de datos de salud en toda España. Esto no existe hoy en día. Te vas a una comunidad a otra y no se puede saber tu historial médico, no pueden tener acceso. A lo mejor algunos hospitales han podido llegar a desarrollar algo, pero creo que a día de hoy no se puede. Os hacéis una idea, porque el taller en principio os iba a contar esto primero, pero creo que haciéndolo se entiende mejor, ¿no? Pues el resultado de esto dejó claro, y aquí llamé a Juan, digo, ¿cómo puedo expresar los resultados cualitativos? Y me dijo, términos significativos para explicar e impulsar patrones, valores individuales, colectivos y organizativos. Esto es tu frase, ¿eh? Sí. Porque yo encontré en las respuestas de las ideas no solamente las ideas, que podían tener más valor, menos valor, pero es que había cosas como que el COVID-19 estaba poco considerado en las soluciones. Y eso se podía haber trabajado, si hubiera habido antropólogos, se tenía que haber desarrollado talleres para que los empleados de Telefónica tuvieran más conciencia respecto al COVID-19
O, por ejemplo, tecnologías emergentes, tampoco las consideraban. Pensábamos que sí, que los tecnólogos estaban sensibles a ello y no. Muy fascinante cómo se articulan diferentes disciplinas, ¿no? Porque recuerdo que estaba dando en aquellos momentos las clases de técnicas aquí en grado y en el grado y en el posgrado, y estábamos con la parte de análisis de datos. Y esto salía de la teoría fundamental, que es justamente, bueno, pues clasificar desde toda una producción de datos, articularlos alrededor de elementos significativos, que no representativos, nada representa nada, sino que significa, nos alumbra determinados espacios, ¿no? Eso a través de conceptos que lograban agrupar parte de los datos, los materiales generados no en la realidad, sino en campo, ¿vale? En campo. Poner una X al término realidad, no existe en realidad, existen campos, ¿no? Entonces, bueno, ahora al verlo acá, que se me había olvidado totalmente, claro, pues veo, ¿no? Y recuerdo estas conversaciones, esta interacción entre disciplinas, ¿no? Juan y yo llevamos mucho tiempo hablando de la interdisciplinariedad entre diseño y antropología. Diseño tiene que volver a las raíces, a las fuentes de la antropología para expresar y cómo investigar, porque a veces, como es un encargo, el cliente te dice ya está, o tu jefe, no, para, ya está, y no tiene valor. O sea, esta es una primera capa. Y creo que la antropología puede beneficiarse del diseño en cómo presentar tanto los trabajos etnográficos como de investigación.